Lo siento, Elena, pero este salario es indefendible. Eso fue lo que dijo Marcus Landry, nuestro nuevo director financiero, proyectando mi sueldo en una pantalla de sala de juntas como si fuera un problema que necesitaba resolverse. 19 personas se sentaron allí mientras él llamaba a 15 años de mi trabajo coordinación administrativa. No grité. No lloré. Simplemente me di cuenta de algo que él no podía ver. Acababa de romper públicamente la única regla que mantiene vivas a las empresas: nunca humilles a la persona que construyó tus ingresos. Y ahora, mientras observaba los rostros incómodos alrededor de esa mesa, supe exactamente lo que iba a suceder. No porque lo planeara, sino porque Marcus Landry acababa de encender una mecha que no sabía cómo apagar. Cuando entré a Titan Forge Industries hace 15 años, la compañía estaba agonizando. No de forma dramática, no había titulares ni escándalos, sino con esa muerte lenta y burocrática que consumen las empresas que pierden el contacto con lo único que importa, sus clientes. Titan Forge estaba en plena transición. De fabricante industrial genérico a proveedor especializado de componentes aeroespaciales. Suena impresionante en papel. En la realidad, era caos puro. Nadie sabía cómo hablarle a un contratista de defensa. Nadie entendía por qué un proveedor de tornillos de motores a reacción necesitaba que lo llamaras a las 2 de la madrugada cuando su línea de producción se detenía. Yo lo entendí. No porque fuera brillante, sino porque escuchaba. Y en un mundo de hojas de cálculo y llamadas trimestrales, escuchar se había convertido en un superpoder olvidado. Me contrataron con un título elegante, directora senior de alianzas estratégicas con clientes. Pero lo que realmente hacía era mucho más simple y mucho más crucial. Yo era el puente. Entre ingeniería y ventas. Entre promesas y entregas. Entre el pánico del cliente y la solución que necesitaban escuchar. Aprendí los nombres de los gerentes de planta. Aprendí que cliente nunca firmaba una orden a menos que yo personalmente caminara por el piso del hangar con él. Aprendí que necesitaba que le explicaras un retraso con gráficos y quien solo necesitaba escuchar. Confía en mí, lo resolveremos. No vendía piezas. Vendía certeza. Y en una industria donde un componente defectuoso puede derribar un avión, la certeza vale más que el oro. Los años pasaron. 6 directores ejecutivos. 4 reestructuraciones estratégicas. Incontables iniciativas de eficiencia que prometían revolucionar todo y terminaban cambiando logos y títulos de puestos. Yo permanecí. No por lealtad ciega, sino porque veía algo que nadie más parecía notar. Titan Forge estaba creciendo. Y yo estaba en el centro de ese crecimiento. $500 millones en contratos anuales el año pasado. 42% de esos contratos llevaban mi nombre adjunto. No como firmante ceremonial, sino como la persona que los negoció, los protegió y los mantuvo vivos cuando todo lo demás amenazaba con desmoronarse. ¿Celebré cuando llegamos a esa cifra? No. Estaba demasiado ocupada preparando las renovaciones del próximo trimestre. Y en algún lugar de ese ascenso silencioso, la junta directiva olvidó cómo llegamos allí. Dejaron de ver personas y comenzaron a ver líneas en gráficos. Dejaron de ver relaciones y comenzaron a ver centros de costo. Cuando llegó el email de felicitaciones del nuevo equipo de liderazgo, lleno de palabras como sinergia, alineación y eficiencia estratégica, sonreí educadamente. Ya había visto ese guión antes. Los nuevos ejecutivos siempre llegan con credenciales brillantes y la convicción de que lo que no entienden puede optimizarse. Lo que nunca comprenden es que los sistemas que llaman hinchados son exactamente los que mantienen a los clientes leales. Marcus Landry era su salvador más reciente. Marcus llegó con el tipo de confianza que solo otorgan los diplomas caros y las consultorías prestigiosas. Alto, mandíbula cuadrada, traje perfectamente cortado. Hablaba en puntos de viñeta, como si el mundo existiera únicamente para confirmar sus presentaciones de PowerPoint. Venía de Apex Strategy Group, una firma famosa por transformaciones de rentabilidad. Traducción. Entraban a empresas, despedían personas, vendían activos y declaraban victoria antes de que el verdadero daño se hiciera visible. Su primera semana, anunció una iniciativa de realineación operacional. Una frase tan vaga que podía significar cualquier cosa. Y en la vida corporativa, eso usualmente significa recortes de personal. Recorrió cada departamento. Estrechó manos que no recordaría. Hizo preguntas que no entendía. Cuando se detuvo en mi oficina, llevaba esa sonrisa que la gente usa cuando ya está formando una opinión. Elena Bass, ¿verdad? La susurradora de clientes. Escaneó mis premios en la pared como si fueran evidencia en una auditoría. Números impresionantes. Haremos algunos estudios comparativos para asegurarnos de que la compensación y el rendimiento estén en alineación adecuada.
Había pasado por suficientes reestructuraciones para reconocer el olor de una trampa. No estaba evaluando. Estaba cazando. Para su tercera semana, los rumores llenaban el edificio. Hojas de cálculo circulaban, anónimas, comparando salarios, desempeño y promedios de la industria. Alguien las había filtrado intencionalmente. De repente, la gente calculaba su propio valor en susurros. La atmósfera cambió. Las conversaciones se volvían murmullos cuando Marcus pasaba. Cada reunión se convirtió en un espectáculo de autopreservación. Vi a jefes de departamento asentir a sus sermones de ahorro de costos, aterrorizados de desafiarlo. Cuando no estaba en reuniones, estaba en recursos humanos solicitando datos de nómina bajo la bandera de la transparencia. RRH cumplió. Siempre lo hacen cuando el poder cambia de manos. Me mantuve callada. Mi instinto me decía que esto no era sobre eficiencia. Era sobre control. No solo quería que los números cuadraran. Quería que la lealtad se redefiniera en términos de obediencia. Ese viernes, lanzó su primer boletín interno, construyendo un futuro más ágil. Lleno de poesía corporativa sobre alinear personas con desempeño. Me mencionó indirectamente. Los departamentos con estructuras de compensación por encima del mercado servirán como ejemplos para la recalibración operativa. Supe lo que eso significaba. Me había convertido en un ejemplo. La ironía era que Marcus nunca había asistido a una sola revisión de clientes. No sabía que los clientes que estaba tan ansioso por medir en porcentajes eran hombres y mujeres que habían construido confianza personal en mí durante más de una década. Uno de ellos me dijo una vez: Elena, no hacemos negocios con Titan Forge. Hacemos negocios contigo. Ese tipo de lealtad no encaja perfectamente en una columna de Excel. Pero Marcus no estaba midiendo lealtad. Estaba construyendo un caso. Noté cómo comenzó a plantar frases en las reuniones. Supervisión redundante. Optimización de capas. Racionalización de roles. Las había escuchado todas antes. Eran las granadas de humo lingüísticas que los ejecutivos usan para ocultar un pelotón de fusilamiento. La gente asumía que yo estaba a salvo debido a mis resultados. Yo no estaba tan segura. Parecía obsesionado con números que podía manipular y ciego a los que contaban la historia real. No temía el cambio. Temía la estupidez disfrazada de estrategia. Y Marcus Landry tenía ese tipo de arrogancia que siempre confunde destrucción con progreso. Sucedió un jueves por la tarde a finales de marzo, durante lo que Marcus llamó su sesión de alineación de liderazgo trimestral. Solo el título debería haberme advertido que no terminaría bien. Entré a la sala de juntas a las 2:58 de la tarde, café en mano, esperando otra ronda de jerga sin sentido sobre recortar costos sin recortar esquinas. 19 ejecutivos estaban sentados alrededor de la mesa pulida, el tipo que refleja tu ansiedad de vuelta. Noté que la gran pantalla del proyector ya estaba encendida con una diapositiva de título: Eficiencia operativa mediante alineación de mercado. Marcus estaba de pie a la cabeza de la sala. Sin chaqueta. Mangas enrolladas. Rostro brillando con la autoimportancia de un hombre a punto de hacer historia. ¡Oh, un desastre! Cuando comenzó, su voz era calmada, calculada. Hoy vamos a abordar un desequilibrio crítico entre compensación y contribución. Nadie respiró. Hizo clic a la siguiente diapositiva. Y apareció mi nombre. En letras negritas en la parte superior. Debajo, mi título. Mi salario. Mi estructura de bonificación. Un gráfico colorido comparándome con puntos de referencia de la industria. Me congelé. Por un momento, mi cerebro se negó a procesar lo que estaba viendo. Luego llegaron las palabras que resonarían en mi cabeza durante días. Esto, dijo Marcus, señalando la cifra de mi salario, es un ejemplo perfecto de inflación de costos a nivel ejecutivo. Lo dijo como si estuviera revelando corrupción. No un ser humano. Mi corazón latía con fuerza, pero mi expresión no cambió. Había aprendido hace mucho que el silencio desconcierta a los abusadores más que la ira. Alrededor de la mesa, los ojos se desplazaron. Primero hacia mí, luego de vuelta a él. El aire se espesó con incomodidad. David Chen de operaciones miró hacia abajo. La vicepresidenta de adquisiciones jugó con su bolígrafo. Todos sabían qué era esto. Una ejecución pública disfrazada de presentación. La compensación de Elena está un 50% por encima de la tasa de mercado, continuó Marcus, como si leyera de un manual, para su rol. La alineación de mercado sugiere un salario entre 190,000 pesos y 210,000 pesos. Actualmente estamos pagando más de 335,000 pesos. Sentí el calor subir por mi cuello. 15 años de trabajo reducidos a un rubro. Quería hablar, pero mi garganta se sentía apretada. Finalmente,
Dije en voz baja. Marcus, esto se siente como una conversación más adecuada para una discusión privada. Sonrió de la manera en que la gente lo hace cuando cree que ya ha ganado. No es personal. Es solo transparencia empresarial. Casi me río. Transparencia no es mostrar el salario de una persona en una pantalla. Es admitir que no entiendes el valor que ese número representa. Siguió adelante. Hizo clic en una diapositiva etiquetada Estructura de compensación revisada. Mi nuevo paquete apareció como un certificado de defunción. Reducción del 43% en salario base. Tope de bonificación recortado. Sin presupuesto de viaje. Esto llevará su compensación en línea con los estándares del mercado, dijo con orgullo. Algunos ejecutivos asintieron mecánicamente, sus instintos de supervivencia activándose. Otros evitaron mi mirada por completo. Mi pulso se estabilizó. El shock dio paso a la claridad. Esto no era una discusión. Era un disparo de advertencia para todos los demás. Marcus quería demostrar que era lo suficientemente despiadado como para destrozar a un veterano sin pestañear. Me había elegido porque representaba historia. Demasiado experimentada. Demasiado cara. Demasiado respetada. Confundió ese respeto con vulnerabilidad. Y, por supuesto, agregó, este ajuste le ahorrará a la compañía aproximadamente 125,000 pesos anuales. Lo dijo como si acabara de salvar un barco que se hundía. No como si hubiera detonado su motor. Me incliné ligeramente hacia adelante. Mi voz firme. Solo para aclarar, esos 125,000 pesos representan menos de 1/10 del 1% de los ingresos que gestiono personalmente. Una onda de silencio incómodo pasó por la sala. No respondió. No tenía que hacerlo. El daño ya estaba hecho. Permanecí sentada durante el resto de la reunión. Adormecida. Mi cuerpo presente, pero mi mente ya en otro lugar. Cuando terminó, salí sin decir una palabra. No volví a mi oficina de inmediato. Me quedé en el pasillo, mirando las fotos enmarcadas de equipos de liderazgo pasados. Hombres con trajes que habían ido y venido. Todos convencidos de que eran más inteligentes que las personas que construyeron el lugar. Fue entonces cuando supe que algo había cambiado. Marcus pensó que había hecho un ejemplo de mí. Lo había hecho. Solo que no del tipo que pretendía. Cuando la reunión terminó, no hice un berrinche ni lloré. Caminé de regreso a mi oficina. Cerré la puerta. Y me senté en silencio el tiempo suficiente para escuchar el zumbido del aire acondicionado. 15 años de lealtad. Borrados en 20 minutos de teatro corporativo. En mi escritorio había una pila de notas de clientes. Agradecimientos escritos a mano. Fotos de visitas a plantas. Tarjetas navideñas. Cada una me recordaba que mi valor no estaba en la hoja de cálculo de Marcus. Estaba en las relaciones que no podían cuantificarse. Abrí mi laptop. Desplacé mi lista de contactos. 127 clientes. Cada uno un hilo en la red que había construido. Luego abrí otra carpeta. La etiquetada oportunidades. Enterrado en ella había un email de 8 meses atrás. Skiaven Aerospace. Su CEO, Victoria Reyes, se había comunicado personalmente. Dijo que admiraba mi enfoque en estrategia de clientes a largo plazo. Quería que considerara un rol de liderazgo senior. En ese momento, lo rechacé por lealtad a Titanforge. Releí su email ahora. Y sentí la diferencia entre lealtad y servidumbre. Hay un momento en que la humillación deja de doler y comienza a clarificar. El mío llegó exactamente a las 3:42 de la tarde. Redacté mi carta de renuncia. Línea por línea. Cada palabra deliberada. Después de una cuidadosa consideración de la discusión de compensación de hoy, renuncio a Titanforge Industrial Systems con efecto inmediato. Estoy agradecida por los años de colaboración y deseo a la compañía un éxito continuo en sus iniciativas de eficiencia. Educada. Profesional. Final. La leí 2 veces antes de enviarla a Marcus y al equipo ejecutivo. Copia a RRHH. Para mayor seguridad. El email salió de mi bandeja a las 3:58 de la tarde. Lo vi irse. Y algo dentro de mí finalmente exhaló. Empaqué en silencio. Fotos. Un pequeño premio. Un cuaderno lleno de notas de clientes que legalmente me pertenecían. Nadie me detuvo. De hecho, la mayoría evitó el contacto visual. Conocían el silencio que sigue a una ejecución corporativa. A las 4:30, estaba en mi auto. Las luces de la ciudad comenzando a brillar a través de las ventanas. Mi teléfono vibró antes de que llegara a la autopista. Era un número que reconocí. Elena, soy Victoria Reyes. Escuché lo que pasó. Dime que no es verdad. Es verdad, dije. Lo llamaron alineación de mercado. Victoria hizo una pausa.
Luego dijo suavemente. Entonces asegurémonos de que nunca tengas que escuchar esa frase de nuevo. ¿Puedes venir el lunes por la mañana? No dudé. Estaré allí a las 9. Esa noche, me senté en la mesa de mi cocina. Mi email de renuncia todavía abierto en la pantalla. No me sentía derrotada. Me sentía desapegada. Como ver la escena final de una película que ya había superado. Pensaron que habían recortado costos. Acababan de cortar la arteria que alimentaba su negocio. No planeé venganza esa noche. No tuve que hacerlo. En industrias construidas sobre confianza, la traición es su propia ejecutora. Para cuando llegué a casa ese viernes por la noche, mi renuncia ya se había extendido por la compañía más rápido que cualquier anuncio oficial podría haberlo hecho. Mi teléfono comenzó a iluminarse antes de que siquiera cruzara la puerta. El primer mensaje fue de Daniel Park, vicepresidente de contratos de Titan Forge. Elena, ¿realmente renunciaste? Marcus actúa como si no fuera gran cosa. Por favor dime que está equivocado. No respondí. La segunda llamada fue de un cliente. Anderson Aerotech. Uno de nuestras cuentas más grandes. Elena, la voz de Tom Anderson sonaba tensa, incrédula. Escuché por ahí que ya no estás con Titan Forge. ¿Es cierto? Dudé. Luego respondí simplemente. Sí, Tom. Renuncié esta tarde. Hubo una pausa. Luego un suspiro que llevaba el peso de 12 años de confianza. Hemos hecho negocios contigo. No con la compañía. Si te vas, no veo cómo nos quedamos. Le recordé gentilmente. Tom, no puedo solicitar clientes bajo mi contrato. Se rió amargamente. No tienes que hacerlo. Sé dónde quiero llevar mi negocio. La llamada terminó con una promesa que no pedí. Fue la primera ficha de dominó. En una hora, recibí 5 llamadas más. Cada una variación de la misma pregunta. ¿A dónde vas ahora? Estas no eran voces transaccionales. Eran personas con quienes había compartido pisos de fábrica, crisis de última hora y resolución de problemas fuera de horario. Para la medianoche, tenía 17 mensajes sin leer. Todos de clientes pidiendo confirmación. Algunos ya insinuando cambiar de proveedores. No respondí a ninguno. No necesitaba hacerlo. Su reacción hablaba volúmenes sobre donde realmente vivía la lealtad. El sábado por la mañana, conduje a un café. Abrí mi laptop. Las noticias viajaban rápido en los círculos de manufactura. Los susurros ya habían llegado a los foros de la industria. Directora senior Elena Bass renuncia a Titan Forge tras disputa de compensación. Un post de foro decía. Los comentarios debajo eran brutales. Recorte de costos salió mal. Acaban de entregarle su futuro a Skiaben. Sonreí ante la precisión. La iniciativa de eficiencia de Marcus ya estaba sangrando hacia la percepción pública. El domingo, la inundación se convirtió en ola. Mi publicación en LinkedIn, simple y factual, decía: agradecida por 15 años de aprendizaje y crecimiento en Titan Forge. Emocionada por nuevos comienzos en alianzas aeroespaciales. En horas, explotó con engagement. Colegas comentaron. Clientes enviaron mensajes. Reclutadores enviaron emails. Algunas publicaciones eran expresiones sutiles de solidaridad. Otras llamaban directamente a la decisión de Titan Forge suicidio corporativo. Esa noche, recibí un mensaje de Victoria en Skiaben. Están en pánico. Ya hemos recibido consultas de 3 clientes de Titan Forge sobre transferir contratos. Miré el mensaje. Y me di cuenta de que la venganza ya había comenzado sin que yo levantara un dedo. El lunes por la mañana llegó como un frente de tormenta. Mi teléfono sonaba sin parar. Mensajes. Llamadas perdidas. Emails. Uno de ellos era del propio Marcus. Elena, necesitamos hablar. Los clientes están comunicándose con preocupaciones. Por favor, responde. No lo hice. Ya estaba sentada en la oficina de Victoria en Skiaben, firmando el papeleo para mi nueva posición como directora de estrategia. Deslizó el contrato hacia mí. Su expresión mitad diversión, mitad asombro. Has causado todo un terremoto, Elena, dijo. La junta de Titan Forge tuvo una reunión de emergencia esta mañana. Firmé. Mi mano firme. Yo no causé nada. Ellos lo hicieron. Más tarde esa tarde, comencé a recibir capturas de pantalla de antiguos colegas. Avisos formales de terminación de los clientes más grandes de Titan Forge. Cada uno citaba discontinuidad de relación como razón para terminar contratos. 9 para el mediodía. 12 para la noche. Cada uno representaba millones en ingresos. Los teléfonos de Titan Forge debían estar sonando sin parar. Esa tarde, Marcus volvió a llamar. Su mensaje era más corto esta vez.
Si estás coordinando esto intencionalmente, tomaremos acción legal. Escuché el mensaje de voz 2 veces. Luego lo borré. No había roto una sola regla. No había llamado a nadie. No había enviado un email. No había alentado nada. Simplemente me fui. Y los clientes eligieron en quien confiaban. La confianza, resulta, no obedece cláusulas de no competencia. Al final del día, la alineación de costos de Titan Forge se había convertido en un éxodo de clientes por valor de más de 180 millones de pesos. Y eso fue solo el día 1. Para el martes por la mañana, el daño ya era medible en números que hacían que los gráficos de salarios de Marcus parecieran chistes. Titan Forge había perdido casi 180 millones de pesos en contratos en 48 horas. No tuve que confirmarlo. Antiguos colegas seguían alimentándome actualizaciones por pura incredulidad. Es un caos aquí. Han establecido un grupo de trabajo de crisis. Imaginé a Marcus paseando por esa misma sala de juntas donde me había llamado sobrepagada. Probablemente todavía aferrándose a sus diapositivas mientras la compañía sangraba ingresos más rápido de lo que podía explicar. En Skiaven, mi incorporación fue rápida y con propósito. Victoria no perdió tiempo en discursos. Nos enfocaremos primero en estabilizar relaciones, dijo, entregándome una lista de clientes que se habían comunicado sin que nadie lo solicitara. La mayoría de los nombres eran familiares. Anderson Aerotech, Delta Match, Crown Systems. Todos antiguos socios de Titan Forge. Cada contrato tenía su propia historia de confianza construida durante años. No trimestres. Cuando los llamé, no necesitaron convencimiento. Elena, solo queremos trabajar con personas que sepan lo que hacen, me dijo un CEO sin rodeos. Nunca nos has fallado. No celebré. Solo me puse a trabajar. En una semana, mi pequeño equipo había asegurado compromisos de 16 compañías por un total de casi 200 millones de pesos en nuevos negocios. El liderazgo de Skiaven estaba atónito. Yo no. Esto era lo que sucede cuando la lealtad tiene un rostro. Mientras tanto, los titulares comenzaron a extenderse más allá de los círculos de la industria. Titan Forge enfrenta crisis de retención de clientes tras salida de ejecutiva. El artículo citaba informantes anónimos describiendo pánico generalizado y desconfianza de clientes. La ironía no se me escapó. Marcus había querido transparencia. La estaba obteniendo. Solo que no del tipo que podía controlar. Al final de la semana, los números contaban su propia historia. 22 contratos perdidos. Operaciones en desorden. Despidos de emergencia en el horizonte. No publiqué ni comenté nada. Dejé que el silencio hiciera el trabajo. Cuanto más fuerte Marcus intentaba defender su decisión públicamente, más tonto se veía. Estamos pasando por optimización estratégica, dijo en una entrevista, su voz tensa. El mercado lo leyó como colapso. En Skiaven, Victoria y yo vimos la transmisión en su oficina. Sacudió la cabeza. Todavía no lo entiende, ¿verdad? No, dije. Piensa que los ingresos siguen a los títulos. Siguen a la confianza. El lunes siguiente, recibí una carta formal del Departamento Legal de Titan Forge acusándome de violar mi cláusula de no competencia a través de influencia indirecta en clientes. Casi me río. Mi abogado respondió con una oración. Nuestra clienta no ha solicitado a nadie. Los antiguos clientes de Titan Forge parecen haber tomado decisiones empresariales independientes. Eso terminó la conversación. Marcus intentó llamarme el mismo más tarde ese día. Su tono había cambiado. Sin arrogancia. Sin actuación. Solo pánico. Elena, por favor, dijo. Necesitamos tu ayuda para hacer la transición de estas cuentas. Estamos perdiendo el control. Respondí con calma. Marcus, dejaste claro que estaba sobrepagada. Estoy segura de que la persona que contrataste por tasa de mercado puede manejarlo. Intentó apelar a la razón. A la emoción. A la culpa. Pero la verdad era que no quedaba nada que salvar. La compañía que me había reducido a un rubro ahora estaba viendo evaporarse su propia línea de fondo. Al final del trimestre, los ingresos de Titan Forge habían caído 47%. Los despidos llegaron después. Equipos enteros desmantelados para equilibrar las pérdidas. Marcus dejó de aparecer en público después de que la junta lo removiera en una sesión de emergencia. Cuando se divulgó la noticia, no sentí triunfo. Solo una calma extraña. No había saboteado a nadie. Simplemente me alejé. Y la ausencia de lo que construí hizo el resto. Venganza sin tocar nada. Ese es el tipo más limpio que existe. Titan Forge no sobrevivió el año.
3 meses después de la presentación de Marcus, la compañía fue adquirida silenciosamente por un conglomerado más grande a menos de la mitad de su valoración anterior. La declaración oficial culpó a condiciones de mercado inesperadas. Pero todos en la industria sabían la verdad. Cuando humillas a la persona que mantiene unidas tus relaciones, no solo pierdes talento. Pierdes la confianza que mantiene vivos tus contratos. No vi su caída con alegría. Se sintió más como ver una repetición en cámara lenta de un accidente de auto del que ya me había alejado. Para entonces estaba en Skiaben, sentada en mi nueva oficina con vista al centro de la ciudad, liderando un equipo que realmente entendía lo que significaba asociación. La ironía era aguda. Titan Forge una vez intentó recortar mi salario para ahorrar 125,000 pesos. Ahora habían perdido cientos de millones tratando de demostrar que la lealtad podía reemplazarse con hojas de cálculo. Skiaben floreció. En 6 meses, había reconstruido una cartera incluso más fuerte que la que dejé atrás. 43 clientes. Muchos de ellos antiguos socios de Titan Forge que habían hecho la transición por pura fe de que trabajar conmigo significaba estabilidad. Victoria me dio autonomía total. Confiando en que liderará con el mismo instinto que Titan Forge había descartado como gestión emocional. No era emocional. Era relacional. En manufactura aeroespacial, un envío perdido puede costar millones. La gente no confía en sistemas. Confían en la persona que contesta el teléfono cuando todo sale mal. La primera vez que entré a una reunión de revisión de clientes en Skiaben, uno de ellos sonrió y dijo: «Me alegra que estés de vuelta, Elena. Finalmente se siente como si estuviéramos tratando con adultos de nuevo». Eso significó más que cualquier premio que hubiera recibido. Durante el año siguiente, la tasa de crecimiento de Skiaben se duplicó. Alcanzamos niveles que Titan Forge una vez llamó imposibles. Luego, 18 meses después de mi renuncia, Harvard Business Review publicó un estudio de caso titulado «El recorte de costos de 125,000 pesos que destruyó 400 millones de pesos en ingresos». Usó a Titan Forge como el ejemplo de advertencia de cómo el pensamiento de alineación de mercado puede aniquilar negocios impulsados por relaciones. Mi nombre no era el titular. Pero no necesitaba serlo. Las personas que importaban ya lo sabían. Una copia enmarcada de ese artículo está en mi escritorio hoy. No por orgullo, sino como recordatorio de lo que cuesta la arrogancia. Conservé otra reliquia de mis años en Titan Forge. Una foto de esa pantalla de sala de juntas con mi salario proyectado en letras rojas. Cuelga junto a mi placa de liderazgo de Skiaben. Cada vez que la miro, recuerdo el silencio en esa sala. Las miradas. La humillación. Luego recuerdo lo que siguió. Las llamadas. Los clientes. La venganza tranquila que no requirió una sola palabra. A veces el poder no es ruidoso. Es silencioso, paciente y absoluto. La gente me pregunta ahora que aprendí de todo esto. Les digo esto. Si una compañía alguna vez te llama sobrepagado, no discutas. Solo déjalos descubrir lo que realmente cuesta tu ausencia. Porque un día, las mismas personas que te infravaloraron reescribirán su propia caída en una lección que pagaron caro por aprender. Cuando miro hacia atrás, lo que sucedió en Titan Forge no fue solo un drama corporativo. Fue una lección sobre valor, dignidad y silencio. Durante años, creí que la lealtad era su propia recompensa. Que si simplemente trabajaba lo suficientemente duro, la gente vería mi valor. Pero al final, tomó la humillación para que entendiera algo crucial. No puedes permanecer leal a personas que ven tu devoción como un descuento. Cuando Marcus me llamó sobrepagada, me di cuenta de que algunos líderes confunden costo con valor. Y que permanecer en silencio en el lugar equivocado no es humildad. Es rendición. Alejarme no fue sobre venganza al principio. Fue sobre recuperar lo que era mío. Mi autorrespeto. Mi experiencia. Mi paz. Pero la vida tiene una forma de equilibrar balanzas sin que levantes un dedo. Cuando Titan Forge se derrumbó bajo el peso de su arrogancia, no fue mi triunfo. Fue su lección. No los destruí. Lo hicieron ellos mismos. En el momento en que confundieron a una persona con un gasto. La verdadera victoria no fueron los contratos que me siguieron. Fue despertar sin resentimiento. Sabiendo que no tuve que gritar para ser escuchada. A veces el perdón es autoliberación. Pero a veces el silencio es el cuchillo más afilado. Corta a través del ruido, el ego y los juegos de poder de manera más efectiva que cualquier argumento. La lección que saqué de todo esto se aplica mucho más allá de las salas de juntas. Ya sea tu trabajo, tus amistades o tu matrimonio. Nunca te quedes donde tu valor tiene que ser defendido más de lo que es reconocido. La lealtad es noble. Pero nunca debería costarte tu voz. Las personas destinadas a permanecer en tu vida nunca te harán rogarles que vean tu valor.
Simplemente lo sabrán. Escribe 3 lugares o relaciones donde te sientes invisible o infravalorado. Pregúntate, si te fueras mañana, ¿qué colapsaría realmente sin ti? Ahí es donde reside tu poder. Comienza a establecer límites silenciosos. No necesitas anunciarlos. Solo deja de disculparte por tu valor. Y recuerda, el silencio no es debilidad. Es la estrategia más poderosa que jamás aprenderás.